Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26. Hoy, de una manera muy especial, queremos subrayar en este día, en el día de hoy, el capítulo 26, versículo 19. Nos dice así entonces el autor sagrado: ahora, por favor, que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Si es Yahvé quien testiga contra mí, que sea aplacado con una ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ante Yahvé, porque me expulsan hoy para que no participe en la herencia de Yahvé, diciendo: vete a servir a otros dioses. Entonces, queridos amigos, aquí nos estamos encontrando en este versículo 19, después de todo lo que ya ha sucedido. Sabemos que David entra al campamento de Saúl con Abisai ahí que lo quiere clavar, dice, contra el piso con su propia lanza, y no hará falta un segundo golpe. David lo impide, se lo impide: no lo mates. Nadie puede levantar, decíamos, la mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Esa segunda partecita también era muy importante. Nadie puede permanecer impune. Ahora dice en el 19, haciendo un salto, ¿verdad? Simplemente para ir entendiendo esta teología que es muy interesante del Antiguo Testamento. Ahora, por favor, que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Primera cosa. Oye, mi señan de yara, serendumiñan de yara, llegó anga mi tande, yo tande algo. Serendumíquena, por favor. Entonces es como una introducción. Con anga añetase, con anga haetande va evasela va sabese acanajina, va evasela calculajina, va evandere señan de yara, hare yervesea, va evasela añandua, serenduminainde. Es casi como decir: necesito yo ser escuchado, necesito hacer un diálogo contigo. Si es Yahvé quien te instiga contra mí, que sea aplacado con una ofrenda. Si es Yahvé, si hago por ando lluena. Va esa de la lluena la se contra la se muñan, va la se yucasena. Le pregunta: ¿por qué mi señor persigue a tu siervo? ¿Por qué? ¿Por qué le persigue a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? Entonces le dice: bueno, primero, a ver un poco.
¿por qué no me escuchas un poco? Ya, añe, se nendiena. Se botan de ese endumina. De botar la pesa ante la ñe por un de ellos ya recuerde si yucacase, donde hoy si yucase o lo que sea. Ahora, por favor, que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Entonces nos está llamando a un diálogo. Vayan de pecha negativamente la ya por las cosas. Ñañe, ahí la verdadera causa del por qué me está persiguiendo. Si es Yahvé, primera posibilidad. La herencia se Yahvé y sea llevaron muñajamaro, yucajamaro, lo que sea. Bueno, entonces yo ya abro paraguas y te digo ya. Primera cosa es donde es Saúl, eso es David. Si es Yahvé quien te instiga, si es Yahvé el que te está enviando, si es Yahvé es el que te ha dicho, yucañan de David, te joda David, o desaparece de David. Entonces, que sea aplacado con una ofrenda. Que sea aplacado con una ofrenda. Es decir, a ni la ayuda se contra, sino que si es Yahvé el que está pidiendo algo, ya vamos a ofrecer una ofrenda. Ahora, pero si son los hombres, ahí está. Pero si alguno lleva ahí Jerejeo o lo que sea, y miren que aquí puede ser el pensamiento de David que se refiere a si son los hombres, refiriéndose al pensamiento de Saúl, de la neañágina, porque tenés un pensamiento humano, un pensamiento de hombre, un pensamiento egoísta. La andeogina opea, si es la propia instigación tuya. Entonces, malditos sean ante Yahvé. Y la segunda posibilidad pues sería, si son los hombres, es decir, hoy algunos la han aconsejado y hoy algunos y ande en muñaña de ella, poñande porque pesa o continuaron, diga tú, ahí la llamamos mujer, etcétera, etcétera. O pata la ñan del reino, o pata en la peña de ella, pova, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, aquí también David como que abre paraguas, ¿verdad? Si son los hombres pueden ser vos mismo, ¿verdad? Saúl, porque depende acá me lo y que es inalandé. Salvarse la dinastía, andere Moisés, Jonatambe, la andera Ibre Moisés, hoy poná, porque solamente que eso según la dinastía sí, pero ya poná, si son los hombres, si eres tú, o si son aquellos que te están aconsejando mal. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú.
Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: díselo, Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice: no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice: Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece. Pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia
de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. 10 cosas que todo cristiano debe saber del Corpus Christi. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía. Incluso hay quienes han dado su vida por protegerla. Hoy, en la solemnidad del Corpus Christi, te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro. Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía deriva del griego Eucaristía, significa acción de gracias, y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad, en realidad Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón, con la debida preparación. Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, o a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. Es mandamiento de la Iglesia asistir a misa domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torette y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornilón, después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII. El Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia universal
en 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. También es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma. Y hasta aquí 10 puntos que todo cristiano debe conocer sobre el Corpus Christi. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que una forma muy eficaz de hacer apostolado, de dar a conocer tu fe entre la gente que te conoce, es compartiendo este contenido con otros hermanos. Muchas gracias y que Dios te bendiga. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandit Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 26. Estamos en este primer libro de Samuel, capítulo 26, y especialmente esta respuesta, ¿verdad?, que le da. Saúl reconoció la voz de David y le preguntó: ¿es tu voz, David, hijo mío? Y aquí David que le responde: es mi voz, mi señor y rey, le dice. ¿Por qué mi señor persigue a su siervo? Continúa. Le quiere dar a entender. Quiero saber la razón. ¿Cuál es la razón, Saúl, por la que vos me estás persiguiendo? Y ahí le pregunta luego. Él iba a ir a la ¿verdad? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Él le pone antes, él le pone antes. Ya nace por la gente y la gente para la ¿qué maldad cometí? ¿Qué maldad cometí? Él me dice, incluso le puede decir, qué maldad cometí, vos sabés muy bien, capítulo 24, que tú dices, él le llega a capítulo 24, upebe coñante ñay moiku oñón die, así que tu moiku lo yucayo, ahí te perdoné la vida, upebe coñante ñay mongueta moiku, upebe sacande, incluso para decirte, aquí está el testimonio de esa realidad, te corté el fleco del manto. Han demandado a ponerlo, entonces hereda, sí, tenés razón. La andan de Yapú, donde yo voy a llevar, andan de Yapú, si no, a ver, hereda, tenés razón, porque así fue, ¿verdad? Y sin embargo, ahora de nuevo me estás persiguiendo. ¿Por qué mi señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? Ahora, por favor, que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Como dijimos nosotros, este era el momento y es el momento en el que David también está pidiendo ese diálogo. Ñañemongueta mina, ya esa mina. Ya tengo ñañemongueta moicuri, ya tengo de prometer moicuri, haré moicuri, la daña continuamos a vivir, que las cuestiones se habían solucionado, que estamos mejor, que vamos a hacer mejor las cosas. Pero vas a ver si la escena, pea. De vas a ver el yuyu, se contra ver el yuyu, se muñayu, se yuca, sea, da pese gojinaguri. Y él ya se había, ¿verdad?, comprometido en otras cosas. Y ahora, sin embargo, me estás trayendo directamente cosas que no tienen nada que ver. Entonces, por eso es que yo vuelvo a preguntar. Quiero saber, quiero conocer. Si es Yahvé quien testiga contra mí, que sea aplacado con una ofrenda, fue lo primero. Ahí por nada Saúl. Con una ofrenda, con una oración, veamos qué es lo que sucede, por qué Yahvé, a ver qué pasó, qué hice yo
contra Yahvé. Vamos a ponernos frente a Yahvé, que Yahvé juzgue, que Yahvé entonces ante una ofrenda, esto significa, ¿verdad?, el hecho de la expiación. O sea, también está mostrando una buenísima actitud, ¿verdad?, de David, como diciendo, me quiero someter a Yahvé, me quiero someter al Señor, que el Señor sea el juez ante estas desavenencias. ¿Qué es lo que pasa? Si es que Yahvé mismo te pidió eso, entonces ya, allá esa vez, ya no debe Yahvé, no debe allá esa, entonces, a ver si podemos aplacar, dice aquí, aplacar a través de una ofrenda. Pero, si son los hombres, aquí viene ya el pero, la segunda partecita. Quiere decir que David también ya se da cuenta, y esa cuama en la vega tú, porque esta mañana es, pues ya está. Por eso, tal vez, aquí tenemos que remarcar verdaderamente la actitud de David. Porque David sí o sí oye esa cuágena la situación de Saúl, que Saúl cada vez más está enceguecido en sí mismo. Entonces hace como una pregunta, ¿verdad? Ahora, si es de los hombres, si son de los hombres, malditos sean ante Yahvé, porque me expulsan hoy para que no participe en la herencia de Yahvé. Es decir, le está echando en cara y le está diciendo, Mavio, ven ese amigo, lleva la aceite, la sede, ya, cabe. Estos hombres, entonces sean malditos. ¿Por qué? Porque quiere decir que no están entendiendo cuál es la voluntad de Dios, que Dios lo que quiere es salvar a su pueblo, a su comunidad, y no excluir a la gente, sino que introducirlo dentro del pueblo y de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos.
Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nos acompaña todos los días el mensaje de salvación. Y estamos leyendo de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del 18 al 25. Hermanos, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios que lo ha resucitado y lo habrá ya conquistado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas siempre en Dios. Queridos amigos, la carta de Pedro, como tendo ta, lleva el que se pone delante de la comunidad, siempre es una carta que nos estimula, que nos anima, que por una parte nos hace un resumen, lleva porque hombre uña de ma epa loico ekwe, baisa pa peñan de yarañan de la jueteba ekwe, baisa pa hoy o hoy que vean de apretepe o oye añan de apretepe o pu ayer, nada más y nada menos que de la muerte. Y así entonces es para nosotros motivo, alegría para poder también hacer este camino de resurrección. De esta manera, ya antes de la creación del mundo, el Señor nos ha amado, nos ha querido, nos ha predestinado en su amor y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Manifestado. Queridos amigos, esto significa que nosotros tenemos que procurar entender, saber cómo Dios nos está hablando en el día a día. Upea la discernimiento, ya guapu, ya calcular, ya mañana, ya hindú. Upea be mantiga tu tañan de upea, upea la ñan de yaro llevase, porque upea la impona vea. Da eiku, ya autos upea yemo abajo y yo malomita. Pero es justamente porque nosotros queremos entender, queremos saber cuál es la propuesta de un Dios que nos salva, cuál es la propuesta de un Dios que nos libera, cuál es la propuesta de Dios que hoy nos llama también a vivir la dignidad de los hijos de Dios. Operaré la Pedro o insistí formal, porque esta es la característica y este es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 26 y hoy sobre todo el capítulo 19. ¿Por qué me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yahvé? ¿Por qué? ¿Por qué? Él iba y la llamó. Y después me van a decir, ve y sirve a dioses ajenos. ¿Por qué me van a decir eso, verdad? David reveló la lucha de su propio corazón bajo la presión de la implacable persecución de Saúl. Esto se vuelve implacable, es decir, va detrás y va detrás y va detrás y martilla Yahana hasta el último, ¿verdad?, momento. Porque, ¿verdad que nos parece bastante extraño que en este capítulo 26 vuelva de nuevo a la carga Saúl, después que en el capítulo 24, de que David ya le había perdonado, pero totalmente y absolutamente a Saúl, la situación de persecución, la situación en que se encontraba Saúl ante David y que podría haberlo matado, sin embargo le había perdonado la vida. Y después viene todo ese diálogo y ahí, por eso dijimos nosotros, parece que es lágrima de cocodrilo, ya lleva, lágrima de cocodrilo. Es decir, es una lágrima falsa, no es verdadera lágrima. Entonces, por eso, aquí se revela, David reveló la lucha de su propio corazón bajo la presión de la implacable persecución de Saúl. Aquí vemos entonces, pero también el dolor. No sé si ustedes se dan cuenta. Aquí se nota un dolor de parte de David, porque anteriormente la pregunta que hacía decía justamente, ¿por qué mi Señor persigue a tu siervo? Eso era en el 18, justamente antes de este versículo. ¿Por qué mi Señor le persigue a este siervo? ¿Por qué le persigue a tu siervo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué me persigue? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? ¿Qué maldad cometí? Y por eso entonces le vuelve a echar en cara, ¿verdad? Si es Dios verdaderamente, y bueno, vamos a procurar aplacarlo. Yo estoy abierto directamente porque entiendo y vamos a ponernos ante el Señor. Ese fue un signo de pedir perdón, ¿verdad? De reconciliación. Si es el Señor entonces el que está causando esto, porque Dios quiere, entre comillas, vamos a decir así, vengar esa maldad o vengar ese aspecto negativo, esa falta mía con respecto a hoy, bueno, ya no debe frente al altar y vamos a solucionar a través, dice, del sacrificio. Qué lindo. Esta es una forma muy hermosa, ¿verdad?, de presentar un poco el autor sagrado de esta reflexión teológica. Pero si en todo caso no es Dios, entonces quiere decir que estos hombres, si es solamente una cuestión de los hombres, malditos sean ante Yahvé, porque me expulsan hoy para no participar en la herencia de Yahvé. Porque hoy ustedes me están expulsando. ¿A qué se debe que me están expulsando de esta heredad? Porque me han arrojado. Entonces, es la lucha, ¿verdad?, del propio corazón que está insistiendo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón queremos dar razón, ¿verdad?, a esta situación? Ahora, lo que más lastimaba a David era que él no podía ir a la casa de Dios y estar abiertamente con el pueblo de Dios. Él no puede más volver, él está escapando, él está ahora aquí en el desierto, él en todo caso es perseguido, se siente un perseguido, el mismo rey está detrás de todo esto, todo el ejército, todo el poderío de la nación contra David. Entonces, va a haber situación de él y fácil página. Entonces, David, que no podía ir más a la casa de Dios, estar abiertamente también con el pueblo, que es otra de las cosas y características que siempre hemos notado, por lo menos así en una forma muy muy general, se nos presentaban las narraciones que David era el que se ponía al frente, ¿verdad?, del ejército, al frente del pueblo, porque era David entonces el que iba y luchaba
el que abiertamente se ponía con el pueblo de Dios, viviendo su vida para Yahvé como él lo deseaba, es decir, a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de aquel quien estaba necesitado. Ahora, la presión de todo esto tentaba a David. ¿A qué cosa? A considerar dejar a Israel por completo e irse a vivir entre aquellos que adoraban a otros dioses. Esta era la tentación. Pues ya patante, Shenaiko soy pecha, pena bicoche muñásemos, entonces hatante, otra religión famosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amparados en su aislamiento, los monjes de la abadía de Jarrow supusieron que estaban a salvo de la peste que asolaba esa región de Inglaterra y continuaron con su ritmo de vida normal hasta que semanas después del comienzo del brote empezaron a enfermarse y a morir los trabajadores que se ocupaban de la huerta. Y entonces los frailes les daban cristiana sepultura, pero luego, como desgranando una mazorca, ocurrió lo mismo con ellos y paulatinamente se fue diezmando la población del convento, porque los sobrevivientes se contagiaban cuando atendían a los enfermos y una vez fallecidos los enterraban con sus propias manos. Entre el abad, Seolfrido y Beda, que a la sazón contaba 13 años, inhumaron al último de sus compañeros. No obstante, los dos mantuvieron inalterable el ritmo diario a pesar de que ambos sufrieron los síntomas y celebraban los santos oficios como si nada. Poco a poco, con monjes prestados del monasterio hermano de Wearmouth, ubicado a pocos kilómetros, se repobló el claustro y la iglesia conservó su mayor lumbrera de la alta Edad Media, San Beda. Desde los 7 años, los padres de San Beda, nacido en el año 672 en la misma región de Wearmouth, le confiaron su educación a San Benito Biscop, abad del ministerio de San Pedro y San Pablo de esa misma región de Wearmouth. Y de su mano, el futuro doctor de la iglesia emprendió una fructífera educación religiosa y humanística, cuyos frutos empezó a cosechar la iglesia desde muy temprano, porque a los 19 años aventajaba a los más connotados estudiosos de las Sagradas Escrituras y a los 30, cuando fue ordenado sacerdote, era una celebridad del mundo cristiano por su vida ejemplar, su erudición y su humildad. Para entonces ya había adelantado una buena parte de su extensa obra, que al final de sus días abarcaba libros sobre matemáticas, física, astronomía, geografía, ciencias naturales, historia, música, gramática, retórica, poesía y especialmente, claro, teología, filosofía, hagiografía, o sea, las vidas de los santos y sagradas escrituras. San Beda el Venerable, como ya lo llamaban, ayunaba constantemente, oraba buena parte de la noche y en la madrugada dormía muy poco. Luego de asistir a los oficios matinales dedicaba el resto del día a escribir y mientras lo hacía, dictaba a varios escribientes otros textos porque según él no le alcanzaba el tiempo para plasmar él solo todo lo que pensaba. De esa febril actividad surgió la mejor y más bien documentada historia eclesiástica de la nación inglesa, que en realidad es un compendio religioso, histórico y político de Inglaterra, desde la época de los romanos hasta su tiempo, y está compuesto por 5 tomos. Además, se ocupó de un tratado de gramática, otros 2 de la historia del mundo, y fue el primero en datar los hechos como antes de Cristo y después de Cristo. Sus profundos estudios sobre las Sagradas Escrituras le permitieron a San Beda el Venerable hacer una reedición de la Vulgata, o sea, la versión de la Biblia hecha por San Jerónimo en el 382,
que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1966. En su lecho de muerte le dictó a sus amanuenses la traducción al inglés del Evangelio de San Juan y al terminar, ese 25 de mayo del año 753, dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y expiró en ese instante beatíficamente. Subió a los altares como San Beda el Venerable y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII en 1899. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Beda el Venerable que nos ilumine en el estudio de la Palabra de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Aquí en este versículo que hoy subrayamos, el 19. Aquí directamente David pide una explicación. Primero en el 18, que él decía, ¿por qué mi Señor persigue a tu siervo? Son preguntas bastante inocentes, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué maldad cometí? Por una parte, ¿verdad? Parece ser bastante inocente, como que David no se da cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el otro está viniendo detrás de él? En el capítulo 24, nosotros ya algo semejante habíamos visto, ¿verdad? O sea, son preguntas que David mismo le había hecho al mismo Saúl. Y Saúl también, más o menos, procuró justificarse, pidió perdón y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando David terminó de decir lo que Saúl exclamó, ¿verdad? Antes de eso. Tú me acechas para quitarme la vida, le decía en el capítulo 24, versículo 12. Que Yahvé sea juez entre tú y yo, que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Vuelvo a repetir los mismos elementos del 24 en el 26. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad, pero mi mano no se alzará contra ti. El mismo elemento, ¿verdad? El ungido, no puede ser tocado el ungido del Señor. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿Viste? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Que Yahvé sea árbitro, ¿viste? De nuevo, Yahvé tiene que ser el árbitro y juez entre tú y yo. Que él examine, defienda mi causa y me libre de tu mano. Bueno, entonces de ahí viene ya la respuesta de Saúl, que es prácticamente no la misma. O sea, siempre estamos en la misma aquí con Saúl. Saúl, oye, pilla yema. Saúl no puede, Saúl se encuentra entonces de cierta manera entre la espada y la pared. Saúl ya había dicho, ella se había dado cuenta y había dicho, aquí quiere decir que es Yahvé quien lo pone a David al frente. Yahvé es el que le ha llamado y le ha dado este trono, el trono de Israel. O sea que se abre en síntesis, con otras palabras, Sherembuma. Y sí, en el capítulo 15, sabemos, aquí estamos en el 26 ya, 11 capítulos más allá, ¿saben? Continuar de Saúl, pero en el capítulo 15 ya se dio cuenta también, hoy el Señor te ha rechazado, hoy Señor te ha dejado, absolutamente, concretamente entonces ese rechazo que nosotros tenemos en el capítulo 15 ya nos muestra, ¿verdad? Y pienso que Saúl en ese sentido ya hoy como veía y que fue rechazado por el Señor. Pero este fue rechazado incluso antes, ¿verdad? Antes de incluso David ser ungido, porque David será ungido recién en el capítulo 16. En el versículo 10, Yahvé rechaza a Saúl. Yahvé dirigió la palabra a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se apartó de mí y no obedece mis órdenes. Samuel se indignó y se pasó la noche clamando a Yahvé. Por la mañana temprano Samuel fue a encontrar a Saúl, pero le avisaron. Saúl fue al Carmelo para levantarse un momento. Después volvió, siguió adelante y bajó a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, los saludó. Yahvé te bendiga. He hecho lo que Yahvé ordenó. Pero Samuel regresó. Si es así, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? Etcétera, etcétera. Aquí va a venir el rechazo total, porque hay una desobediencia total. Y por eso es todo anatema. Sin embargo, Saúl después va a decir, bueno, los soldados, que esto, que no. Pero ¿dónde es la responsable? De ella vamos a las cosas. Vos tenés que, si sos el tiendotavo, sos el responsable, que incluso tenés que convencer y tenés que estar atento, ¿verdad? A lo que hacen tus soldados. Que estoy la pecha ante él. Bueno, entonces aquí vuelve a repetir un poco, vuelve a hacer estas preguntas. ¿Por qué mi Señor persigue a tu siervo? De cierta manera,
David cuando tema, qué maldad cometí, dice, qué maldad cometí, para darle a entender también a Saúl, él ande ya pues, ella poco aquí ahí, esto no está y no es así. Ahora por favor que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Ahora entonces quiero dialogar y te voy a decir bien las cosas. Y esto es entonces lo que encontramos en este capítulo 26, ¿verdad? En el 16 de una manera es un repicar, ¿verdad? Es un volver también a pedir, como una reflexión para que juntos podamos tomar esa decisión. En síntesis parece que aquí el que está procurando la conversión de Saúl es David, ¿entiendes? Es David, parece que está luchando por el mismo rey. Sigue todavía a favor. ¿Quién soy yo? Yo no lo puedo matar. O sea, no tiene ningún odio, no te muestra maldad, sino que al contrario, jamás levantaré la mano contra el ungido del Señor. En todo caso, que Dios lo juzgue. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.